Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de Fuentes de Financiamiento. En este sexto podcast vamos a ver los procesos y factores críticos para obtener financiamiento con deuda en Colombia, ya sea a través de bancos, entidades de crédito u otras fintech. Comenzaremos por desglosar el proceso típico de financiamiento con deuda en 3 fases fundamentales. La primera fase es la preparación de la compañía y del emprendedor. La segunda implica la búsqueda de fuentes de financiamiento y la presentación de la solicitud a los proveedores de deuda, seguida del análisis por parte de estos. Finalmente, la tercera fase abarca la negociación de los términos y el desembolso de los recursos. Vamos a explorar cada una de estas fases en detalle. La primera parte inicia con un análisis de la situación actual de la empresa por parte del emprendedor, la proyección del crecimiento, la proyección financiera y la determinación del vehículo de financiamiento, ya sea deuda, capital o una combinación de ambos. También se incluye la preparación de la empresa y la recopilación de los documentos necesarios, lo cual debe hacerse antes de acudir a las entidades financieras. Una vez que la empresa decide optar por financiamiento con deuda, se procede a identificar las fuentes disponibles y se realizan proyecciones iniciales con cada fuente. La información se envía a estas fuentes de financiamiento, las cuales cuentan con comités de crédito que analizan la solicitud. Tras una posible aprobación, se avanza a la fase de respuesta y a la definición de las condiciones de financiamiento, que en algunos casos puede ser objeto de negociación. Si hay más de una entidad interesada, es importante hablar sobre aspectos como tasas, plazos y otras condiciones, como posibles garantías, tasas de interés y plazos que podrían ser requeridos para el crédito. Es fundamental saber que en ocasiones es posible negociar estos términos. La firma de los documentos de crédito y garantías se realiza al momento del desembolso. No obstante, el proceso no culmina con el desembolso. Sigue siendo necesario el envío periódico de información por parte de la empresa a la fuente de financiamiento, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada entidad. En cuanto a los documentos requeridos por los proveedores de deuda, basándome en mi experiencia de haber obtenido más de $1 millón para mis propias empresas, así como en mi labor de ayudar a diversas compañías a conseguir literalmente decenas de millones de dólares en financiamiento, tanto desde mi perspectiva como mentor y gestor, he observado que es esencial estar preparado. Esto incluye estados financieros de los últimos 3 años, los cuales deben estar listos y analizados para responder a posibles preguntas que pueden hacer los comités. Por ejemplo, ¿por qué se produce un cambio en las ventas y las utilidades? Compare los activos corrientes con los pasivos corrientes. ¿Por qué están tan cercanos entre sí? Es fundamental comprender y explicar todas estas variables para sustentar. Por lo tanto, sugiero que, antes de enviarlo, realice un análisis detallado de esta información. De esta manera, estarán preparados para responder cualquier pregunta que pueda surgir. También es de gran importancia, aunque las entidades financieras no lo soliciten, elaborar proyecciones de los estados financieros. Es esencial destacar algo que no mucha gente sabe. Es que al crear estas proyecciones, primero deben asegurarse de que sean coherentes con el historial de la empresa. Si no lo son, es fundamental que puedan explicar por qué se espera que haya cambios en el futuro de la empresa. Los proveedores de deuda suelen enfocarse en las utilidades operacionales efectivas o el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Suelen prestar mucha atención a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y buscan que el EBITDA sea de al menos 3 veces el pago de intereses de la deuda total de la empresa. ¿Por qué es importante para ellos? Ese dinero representa, más o menos, lo que la compañía produce a nivel operativo y con ellos pueden asegurarse de que pueden cubrir los intereses. Además, existe otra métrica más rigurosa, que consiste en comparar el EBITDA, utilidad operativa efectiva, con el pago a capital, lo que se llama el servicio de la deuda.
En este caso, el EBITDA debe ser de al menos de 1.6 veces el pago de capital o intereses. También es otro requisito importante la declaración de renta de la empresa y de los socios. La presentación de la empresa, aunque no siempre se solicita explícitamente, es vital para que el comité de crédito comprenda la historia y las proyecciones de la empresa. Algunos proveedores de financiamiento pueden pedir documentos adicionales, como fotocopias de cédulas de los socios, cámara de comercio actualizada y composición accionaria al último trimestre. Es esencial mantener los documentos actualizados, preparados y digitalizados. Por ejemplo, la actualización de la Cámara de Comercio es crucial, ya que si no se tiene y la solicitan, puede generar demoras que obstaculicen el desembolso. He adquirido experiencia en la obtención de más de 1.000 millones de pesos en deuda para mis empresas. Al preparar la presentación es crucial destacar por qué su empresa es atractiva en 3 diapositivas. Debe incluir una visión general de la empresa, el mercado y el equipo de trabajo, mostrando claramente por qué es un sujeto de crédito interesante. Además, al explicar los estados financieros es importante abordar cualquier detalle significativo de manera proactiva. Preguntas como ¿por qué hubo una reducción en el margen? O ¿por qué hubo un aumento en la deuda? Deben ser respondidas de antemano. Esto es esencial, ya que si no proporcionan explicaciones, la entidad financiera podría descartar su solicitud simplemente porque no entiende la situación. Por ejemplo, una disminución en el margen podría haber sido temporal o causada por factores externos. Si no explican estos aspectos, el banco o entidad financiera podría pasar por alto detalles cruciales en su análisis. Un aspecto fundamental que muchos empresarios pasan por alto es la necesidad de explicar con precisión cuánto dinero necesitan y para qué lo requieren. Es crucial evitar cifras aproximadas o estimadas, ya que esto puede dar una imagen poco sólida. En lugar de decir, por ejemplo, necesito aproximadamente 500 millones, es preferible realizar un detallado análisis de flujo de caja para determinar el monto exacto y su destino específico. Esto debe ser una proyección detallada, aunque al presentarlo se pueden destacar las cifras clave como ventas y costos y tener el detalle necesario para explicarlo de ser necesario. Además, es importante comunicar claramente las condiciones bajo las cuales se solicita la deuda, el monto, el plazo, el propósito y la posibilidad de ofrecer garantías, como bienes raíces o adquirencias. En mi caso, por ejemplo, en mi empresa de Subway, pudimos utilizar las adquirencias como garantía, es decir, los ingresos recolectados mediante tarjetas en nuestras tiendas. Esto puede ser atractivo para los bancos, ya que representa una fuente de pago directa, reduciendo el riesgo y en consecuencia las tasas de interés. Además, proporciona información de contacto para que el banco o entidad financiera se contacte en caso de tener alguna pregunta. Estas recomendaciones son de gran importancia. Créanme, me han sido de gran ayuda para obtener financiamiento para mis empresas y estoy seguro de que también serán útiles para otros emprendedores en busca de financiamiento. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.